en el primer capítulo de Isaías. Esta mañana estuvimos hablando del capítulo 1, versículo 1 al 20. Y ahora pues vamos a terminar este capítulo. Vamos a estudiar un poco del versículo 21 al 31. Y esta mañana dije el título, lo que pasa es que no lo dije como título, pero sí que lo dije. El título de este mensaje es lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Primero que todo, vamos a orar al Señor. Amado Dios, una vez más gracias por permitirnos poder estar reunidos como tu iglesia y te pedimos de esa manera, Padre, que seas tú hablándonos a través de tu palabra y poder darnos el entendimiento que necesitamos y discernimiento para poder comprender lo que tienes preparado a través de este mensaje de Isaías. Te pedimos, Padre, que podamos ponerlo en práctica y ser de testimonio para otros que aún no creen en ti, para que de esa manera lleguen a tus pies. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Vamos a empezar con lo que éramos. Versículo 21 hasta el 25. Dice la palabra de Dios: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Eso, como hijos de Dios, como que ya hemos recibido al Señor Jesucristo y somos salvos, tal cual, como hijos de Dios, esto éramos. Esto es lo que éramos. Hay una pregunta un poco preocupante de parte de Dios, de la misma manera como le preguntó a Adán: ¿dónde estás tú? No es porque no supiera dónde estuviera Adán, sino porque Adán era el que no sabía dónde estaba en ese momento, el sitio que estaba ocupando. Aquí en el versículo 21 dice: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Ramera, ya sabéis que es un término, un sinónimo de prostituta, de mujer que se gana la vida con su cuerpo, de cosas que Dios no aprueba, de cosas inmundas. Dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Y volvemos a la misma pregunta. ¿Tú crees que Dios no sabía cómo se había convertido en ramera su pueblo en ese momento? Claro que lo sabía. Lo que quería era que su pueblo lo supiera. ¿Cómo fue que llegaste a ese punto? Cuando nos hemos equivocado, es una buena práctica el pensar: ¿cómo llegué hasta aquí? Esta mañana hablábamos, hablaba con unos hermanos en cuanto a los conducir y los camiones y los accidentes. Y en Colombia había un hombre en mis tiempos de juventud que contrataba gente para una empresa de autobuses, los autocares estos grandes. Y les comentaba a ellos que este hombre, cuando hacía la entrevista, le preguntaba a los aspirantes a chofer de esos autobuses: ¿te has llegado a volcar alguna vez? Claro, muchos, aunque se hubiesen volcado, les decía: no, yo no he tenido accidente nunca. Y entonces este entrevistador decía: pues no nos sirves, porque aquí no vas a venir tú a coger experiencia volcándote en uno de nuestros autobuses. Y lo reprobaba. Y no faltaba el sincero que decía: hombre, la verdad, sí que he tenido un accidente y volqué. Y entonces él decía: tú contratado, porque tú ya sabes lo que no hay que hacer para volcarte. Porque cuando tú cometes un accidente, incluso hasta por culpa tuya,
cometes un accidente, te ocurre un accidente, incluso por culpa tuya, a la próxima no se va a decir de que el 100% te vas a salvar de otro accidente igual o parecido, pero sí que hay una alta probabilidad en porcentaje de que tú ya sabes lo que va a pasar, como hagas ese volantazo, como frenes muy fuerte, tú ya sabes porque te ha pasado. Y no creo que vaya a volver a suceder. Yo en mis tiempos de tractorista les contaba a ellos que volqué un remolque con 10.000 kilos de arroz. Y eso fue empezando. El primer año creo que fue. Y hasta 18 años que estuve allí, de mi parte no volví a volcar ningún tractor. Porque yo sabía que si hacía lo que hice ese día, malo, pues me iba a pasar exactamente lo mismo. Entonces, siempre estaba pendiente de no hacerlo. Así que la experiencia, dicen, es un grado. Por eso en los trabajos siempre piden personal con experiencia. Ahora, yo entiendo de que se han pasado un poco del límite, porque de pronto piden personal muy joven, pero que tenga varios años de experiencia. Si son jóvenes que acaban una carrera y van a empezar a trabajar, ¿le vas a pedir experiencia a una persona que recién está entrando en el tema laboral? Pues yo creo que tienen que darle un poco de margen a estas cosas. Pero bueno, eso es otro tema. El Señor pregunta aquí, ¿cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel? En otras palabras, también nos puede preguntar a nosotros, ¿cómo es que tú te has convertido en este pecador que está haciendo, sabiendo que puedes ser fiel? Porque el Señor no le está diciendo a su pueblo en ese momento que sea una ramera. Le está diciendo, ¿cómo te has convertido? ¿Pueblo fiel? Le está diciendo que su pueblo, su ciudad, es fiel, pero está haciendo cosas que no son para ser fiel. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Y allí da una breve descripción de todas estas cosas. Y el versículo 24 dice, por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Ese Ea es una traducción del idioma original que está escrita la Biblia, y es como decir, es una expresión como cuando tú estás un poco ya cansado de las cosas, como decirle a alguien, que ya me tienes cansado. Es como una especie de lamento, es como decir, basta ya, hasta aquí llegamos. Como si allí dijera, basta ya, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Eso era lo que éramos. Pero vemos allí la misericordia de Dios, de que no está diciendo, voy a acabar contigo porque estás como estás, sino que está diciendo, volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro. Cuando una superficie, por lo menos en el idioma de las maderas, una superficie está, ¿cómo se llama? Corrugosa, tiene muchas imperfecciones. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con la madera, maestro? Lijarla. Y el lijar le hace fuerza a la superficie hasta que queda totalmente lisa. El Señor muchas veces usa como lijas, se puede decir, cosas en la vida que creemos que nos está haciendo daño, pero realmente lo que está haciendo es pulirnos. Pulirnos de tal manera que nos quite esas escorias y nos quite todas esas impurezas. Eso es lo que éramos. Pero ahora lo que somos, a partir del versículo 26, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia.
Y eso también podemos aplicarlo a nuestras vidas a día de hoy. Nosotros fuimos rescatados de lo que éramos antes, de lo que hacíamos antes, de cómo vivíamos, cómo actuábamos antes. Hemos sido rescatados de todo eso y ahora el Señor nos ve con juicio. Como siempre decimos, lógicamente no me ve a mí directamente, sino que me ve a mí a través del Señor Jesucristo, que pagó en la cruz por mis pecados. Y de esa manera pues tengo esa redención. Soy justificado a través del Señor Jesucristo ante Dios. Pero da, digamos, una serie de advertencias que también son advertencias para nosotros a día de hoy. Dice a partir del versículo 28, pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Hace una advertencia en lo que podemos llegar a ser, lo que fuimos, lo que somos restaurados con justo juicio, pero podemos llegar a ser eso si somos esa palabra que realmente muchas veces está, no en nuestra boca, pero sí en nuestra práctica, y es rebeldes. ¿A quién le gusta un hijo rebelde? Yo creo que a nadie. En el colegio, ¿a quién le gusta, a qué maestro le gusta un alumno rebelde? En el trabajo, ¿a qué jefe le gusta un trabajador rebelde? Que siempre se le está rebeldizando con lo que tú dices o con lo que tú haces. Ese es el primero, que si hay que cortar la plantilla, ni te lo piensas. Ese es el primero que está en la lista para que se aparte del equipo de trabajo, porque los rebeldes es lo que tiene. Nadie quiere tener una persona rebelde en sus filas. Pero nosotros sí somos rebeldes a veces. Oramos a Dios, le pedimos cosas a Dios. El Señor, como siempre sabemos, contesta sí, no, espera. Si contesta sí, pues gloria a Dios. Si contesta no, pues a veces no nos gusta, pero pues es lo que hay. Pero cuando contesta espera, y sigues esperando, y espera, y sigues esperando, a veces como que eso que está innato en ti, esa concupiscencia, ese pecado, como que quieres salir a flote y rebeldizarte contra esa espera. Yo no espero más, voy a hacer esto a mi manera. ¿Y qué pasa? Tal cual como lo dice ahí, seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Estamos en la comunidad valenciana, donde los huertos es lo que más abunda en los campos. Imaginaos que no se les riegue. ¿Cómo quedarían los naranjos? Pues les faltaría el líquido, que es el que les da la vida, y al final pues perecerían, no tendrían los frutos que deben de tener, porque no están sobreabundante de agua. Y de esa misma manera quedamos nosotros cuando queremos hacer las cosas. Me he cansado de esperar, voy a hacerlo yo. Y no es que te diga que hay probabilidades de que te salga mal. No, ya te digo de una vez que tienes el 100% de probabilidades de que te va a salir mal. Porque si el Señor te ha dicho, espera, es porque Él sabe. ¿Por qué? Debe esperar, quizás para lijarme, para pulirme, quizás porque no me conviene justo en ese momento dar ese paso, o por lo que sea, pero debemos obedecerle. Ya, pastor, es que tú no sabes qué es esperar. El esperar desespera, no se suele decir. El que espera desespera. Pero eso es lo que el Señor nos manda. Tenemos que esperar a su tiempo, y no al tiempo que a ti te parece, bueno, ya está bien, yo ya no espero más. Y es cuando realmente nos pasa lo que nos pasa muchas veces, y es cuando tenemos que volver otra vez atrás a la misma pregunta: ¿cómo me ha pasado esto?
¿En qué me he convertido? Y entonces ahí es donde tú miras atrás y dices, pues no esperé. No esperé que el Señor me hablara, sino que me lancé y por eso me pasa lo que me pasa hoy en día. Por eso estoy pagando las consecuencias hoy de no haber esperado en su tiempo cuando el Señor me dijo, espera. O quizás te haya dicho, no. Y entonces nosotros como rebeldes, uy, que no. Ya verás tú como sí. Y la hemos fastidiado en nuestras vidas. Hay decisiones que quizás sí que tienes que pagar consecuencias, pero no son muy importantes en la vida. Pero hay otras que sí que nos cala a fondo y nos equivocamos de muchas maneras. De todas maneras, tenemos que saber de que lo que éramos ya no lo somos y lo que somos hoy en día es lo que tenemos que cultivar. Primero, para la gloria de Dios y pues segundo, para no hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Lo que éramos, lo que somos, pero ahora vamos a ver lo que seremos. Quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 2. Esta mañana también estuvimos viendo un poco de Efesios capítulo 2 hasta el versículo 9. Bueno, hasta el versículo 10. Ahora vamos a ver lo que seremos a partir del versículo 11 del capítulo 2 de Efesios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya no somos extranjeros, ya no somos lo que éramos antes, sino que ahora pertenecemos a la familia de Dios. De hecho hay un versículo precioso en Hebreos, en el que nos habla de que nosotros somos pueblo elegido por Dios. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Esos títulos que nos dan allí en el libro de los Hebreos tienen que pesar en ti, porque son títulos de mucho peso. No podemos ser llamados por nosotros mismos, pero sí, a través del Señor Jesucristo, somos llamados nación santa. Yo y tú estamos incluidos en esa nación santa. Eso tiene que tener un precio altísimo para ti como hijo de Dios. Es decir, siendo yo lo que era, el Señor me ha escogido como uno de sus santos. Y no solamente me ha escogido como uno de sus santos, sino de que me tiene como un sacerdote, como un intermediario para poder interceder en otras personas, dándoles a conocer el evangelio que una vez
me dieron a conocer a mí, del cual creí y por medio del cual soy salvo, a través del Señor Jesucristo. Pues de esa manera es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Hacer esa especie de intermediario, no de hacer que lleguen almas al Señor, porque solemos expresarnos mal, el decir, yo soy ganador de almas. Tú no eres ganador de nada. Nosotros no ganamos almas. Nosotros sencillamente damos a conocer el Evangelio, el mismo que nos dieron a conocer a nosotros en algún tiempo, en algún momento, pero es el Espíritu Santo el que gana las almas. Es el Espíritu Santo el que da convicción de pecado y es el Espíritu Santo el que lleva a cada persona a que se arrepienta y es la persona la que toma la decisión de recibir al Señor Jesucristo en su corazón. No somos nosotros. Ninguno somos ganadores de almas, no. ¿Cuántas almas has ganado? Yo he escuchado esa pregunta en algunos. Hermano, ¿cuántas almas? No, yo, para la gloria de Dios, yo he ganado tantas. Ganado no es un concurso, no es una competencia de ganar. Simplemente nosotros debemos hacer lo que nos toca y es predicar, testificar la palabra de Dios, el Evangelio. Y de esa manera, pues es el Espíritu Santo el que gana las almas, no nosotros. Somos edificados sobre el fundamento, dice el versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso nosotros somos apostólicos. No sé si lo sabíais, pero nosotros somos apostólicos porque estamos cimentados en el fundamento de los apóstoles, que a su vez los apóstoles estaban cimentados en la roca que era Cristo. Por eso somos apostólicos y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No sé si a la entrada de aquí, de Villarreal, hay una rotonda. O sea, si nos fuésemos aquí por esta calle, en dirección prohibida, andando, lógicamente, hasta donde está el Mercadona, saliendo de Villarreal hasta... No sé si os habéis fijado que ahí hay una rotonda donde hay una puerta, un arco de una puerta hecho con piedras. Está solamente hecho, es como si fuese un pilar, pero es un arco. Pues cuando paséis por ahí, recordaron mirar cómo se sostiene ese arco. Pues ese arco se sostiene de la piedra que hay en medio. Los dos pilares se recuestan en esa piedra que hay en el medio. Y así no se cae. Pues esa piedra que hay en el medio, eso se llama en la construcción la piedra del ángulo. Por esa piedra se sostiene todo. Si quitases esa piedra, todo se derrumbaría. Por eso, aquí dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y esa tiene que ser la piedra de nuestro ángulo en nuestra vida, espiritualmente hablando. Que sea Cristo lo primero, para nosotros poder depender de Él. Que nosotros dependamos todo el tiempo y en todas las maneras posibles del Señor Jesucristo. Porque ese es el que tenemos que depender. Dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Imaginaos, no solamente saber que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios, que somos real sacerdocio, o de otra manera para que me entiendas, que somos sacerdotes de la realeza, del Rey de Reyes. No solamente somos eso, sino que somos morada del Espíritu Santo. Tú y yo, cada uno de nosotros, somos morada del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos con la morada que somos cada uno de nosotros? El Espíritu Santo. ¿De qué manera estamos llevando esa morada a donde quiera que vayamos? Dependiendo de lo que hagas, de lo que pienses, de lo que actúes, incluso de las intenciones que tenga. Por eso tenemos que tener muy en claro que debemos depender única y exclusivamente del Señor Jesucristo, porque si dependes de ti, de tus fuerzas, de tu propia opinión, de lo que a ti te parece, de lo que tú interpretas, pues no vamos a ser unos
una morada de Dios en el Espíritu, tal cual como espera el Señor que seamos. Hermanos, lo que seremos, yo quiero terminar con Apocalipsis, capítulo 20. En Apocalipsis se está hablando ya de futuro, de lo que seremos, el reino milenial. Una vez la iglesia es arrebatada, ya hemos pasado, como veíamos en la escuela dominical, hemos pasado el tribunal de Cristo, hemos pasado las bodas del Cordero, ha pasado el Armagedón, ya vamos a entrar a los 1000 años. Dice en el versículo 6 de Apocalipsis 20, eso es lo que vamos a hacer. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Eso es lo que seremos. Eso es lo que nos espera a nosotros, el ser. Muchas veces nos preguntamos, vale, yo recibo al Señor Jesucristo y soy salvo, pero ¿y qué pasará conmigo en la eternidad? ¿Y sabes qué pensamiento te viene a la cabeza? Bueno, conmigo no, porque yo soy salvo. ¿Qué pasará con los que aún están vivos en ese entonces? Porque en ese entonces nosotros estaremos en cuerpos glorificados con el Señor, en el cielo. Pero los que han quedado aquí en la tierra, en cuerpo, en carne, que han sacrificado cosas y han creído en el Señor y han aguantado hasta el final, que de hecho ese es el mensaje que se les da en Mateo 24, en Mateo capítulo 24, en uno de los versículos, dice, el que aguante hasta el fin, ese será salvo. Y habla de esos que llegan hasta el final y van a entrar a la tierra prometida nuevamente, a Sion, a vivir esos 1000 años porque han aguantado hasta el final. Esas personas son las que nosotros, si es la voluntad de Dios, vamos a reinar, vamos a juzgar, vamos a estar en un nivel más alto porque hemos estado en la época de la gracia o de la iglesia y de esa manera el Señor tiene guardado para nosotros eso, y eso es lo que seremos, tal cual como dice el versículo 6 de Apocalipsis 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Gracias a Dios que para nosotros la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Nosotros ya hemos nacido de nuevo, y el que haya nacido, como siempre decimos, el que haya nacido 2 veces, solamente vivirá una sola muerte, no 2. El que haya nacido una sola vez, es decir, el que haya nacido físicamente y no haya nacido espiritualmente, después de morir, va a venir la segunda muerte, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, como dice, serán lanzados al lago de fuego, y esa es la segunda muerte. Pues nosotros no vamos a sufrir esa segunda muerte tal cual como lo dice aquí. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. No tenemos de qué preocuparnos, hermanos, una vez ya estamos con el Señor, pero hoy en día sí que debemos de hacer lo que el Señor espera que hagamos como sus hijos. ¿Y qué es? Como cantamos anteriormente, debemos obedecer. Debemos consagrar nuestro tiempo, consagrar nuestras cosas al Señor, para que sea única y exclusivamente nuestra vida, que sea para Él, para su gloria, para su honra. En este tiempo es el tiempo en el que tenemos que ganar las coronas de las que estamos hablando los miércoles, para poder ofrecérselas al Señor cuando estemos delante de su presencia. Y es después lo que seremos. Seremos ese sacerdote de Dios y de Cristo, y con Él reinaremos. No vamos a estar viviendo en la tierra, donde dice, vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo
El versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y entonces decimos, igual nos engaña a nosotros y dejo de ser y pierdo la salvación. Yo vuelvo a decir lo mismo, cuando el Señor dice que tenemos vida eterna, es eterna. En ningún momento vamos a perder la salvación porque vamos a tener vida eterna con el Señor, con Dios. Nunca vamos a perder la salvación. Lo que sí debemos hacer es intentar todo momento estar en comunión con el Señor, agradándole, porque para eso somos. ¿Qué éramos? Yo creo que cada uno sabe lo que era antes. Yo sé que si nos ponemos a examinarnos, nosotros mismos vamos a empezar, yo antes de conocer al Señor, era esto otro, hacía esto, decía esto, actuaba de esta manera. Cuando conocí del Señor, después de conocer al Señor, ahora soy lo que soy. Sabemos que no somos perfectos, pero a comparación de antes, pues ahora lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Pues eso espera el Señor, que hagamos las cosas para Él. Y lo que seremos mucho más espirituales que a día de hoy. Pero esas son las cosas que nos dice la Biblia de lo que éramos, de lo que somos y de lo que seremos si eres hijo de Dios. Así que, hermanos, solamente me queda decirte que debemos examinarnos. Una vez al mes, una vez al año, yo creo que deberíamos examinarnos todos los días. Lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, de la manera como estoy actuando, ¿esto que estoy haciendo ahora mismo le agrada al Señor? Esta decisión que tomé, ¿el Señor está de acuerdo con esto? Fijaos que en el himno que cantábamos antes de la predicación dice el maestro en pos. El ir en pos del Señor es ir detrás de Él. Él es el que va delante, allanando el camino. Él es el que va delante. Si Él para, tú para, porque tú debes de ir siempre detrás del Señor, porque Él es el que nos va guiando en el camino. Si el Señor para y tú continúas, ya no estás en pos de Él, sino que estás pretendiendo que sea el Señor el que vaya en pos de ti. Y allí es cuando empezamos nuestras vidas a fallar. Debemos examinarnos todos los días, cada momento que te acuerdes pensando, ¿qué estoy haciendo para el Señor? ¿Está bien esto que estoy haciendo? ¿Estoy agradando al Señor con esto que estoy diciendo? ¿Con esto que estoy vistiendo? ¿De esta manera como estoy viviendo? Tenemos que examinar todo, porque el Señor igualmente nos examina. Y Él sabe en lo que flaqueamos y en lo que no. Y si somos humildes y vamos a Él en oración, pues Él nos va a dar esa sabiduría para saber hacer lo que es conveniente. Hermanos, lo que éramos, yo creo que ninguno queremos serlo ya. Lo que somos, yo creo que todos queremos ser cada vez mejores hijos de Dios. Y lo que seremos, pues eso es lo que deseamos en un futuro, no sé si muy lejano o muy cercano, no lo sabemos, pero es lo que debemos anhelar. Así que, hermanos, vamos a examinarnos y vamos a ver lo que hay en nosotros.